te voy a dar la palabra inmediatamente. Sí. Buenas tardes. Quiero darles primeramente la bienvenida al acto de inauguración de la exposición sobre la historia de electrificación en Andalucía. Voy a dar primeramente la palabra al director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, don Jaime Domínguez Abascal. Gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, les quiero dar la bienvenida a esta escuela, la inauguración de esta exposición y la conferencia que impartirá posteriormente nuestro compañero José Antonio Martínez y que se celebra dentro del marco del Año Internacional de la Luz. Quiero darle especialmente la bienvenida también porque hay una serie de antiguos alumnos de esta escuela que pertenecieron a Sevillana y que se han agrupado aquí hoy. Bueno, decirles que esta sigue siendo su casa porque muchos de ellos no pasaron por aquí ya estudiando. Es muy distinta a la escuela que teníamos en Reina Mercedes. Aquella era bastante más pequeña, teníamos 1 o 2 titulaciones cuando más. El número de alumnos nunca superó los 2.000, 2.000 y pico. Ahora tenemos 8 titulaciones de grado, 12 titulaciones de máster, 6.000 alumnos, más de 6.000 alumnos y alrededor de 500 profesores, ¿no? Entonces, bueno, pues les quiero dar especialmente la bienvenida y que se sientan en su casa. Bueno, este Año Internacional de la Luz yo creo que es una excelente ocasión para una celebración como esta, en la que se mira hacia la historia de la electrificación de Andalucía, pero bueno, como ingenieros que somos y preocupados por el desarrollo de nuestro entorno y el desarrollo técnico y social, creo que debemos ver también el presente y futuro de la luz. Y dentro del presente y futuro de la luz, yo creo que bueno, hay muchos aspectos que son destacables y que están participando y colaborando en el desarrollo industrial, y tanto en la industria como en los servicios. Podemos hablar de la aplicación de los láseres, de la utilización de la luz para la transmisión de señales mediante la fibra óptica, o incluso la aplicación de la luz para las impresoras 3D, como uno de los elementos que produce las reacciones para polimerización. En el campo de la medicina también hay muchas aplicaciones de la luz que son muy importantes, como es, por ejemplo, la tomografía fotoacústica, que permite hacer imágenes 3D de tejidos humanos, o la terapia fotodinámica, las drogas fotoactivas, o la aplicación de los láseres conjuntamente con luz no coherente para la cicatrización de tejidos y muchas más aplicaciones que creo que son importantes, que es importante que las sigamos viendo, que pensemos en ellas y que pensemos que son parte que ha sido del desarrollo que ha sido posible gracias a unos inicios que son los que hoy nos va a presentar con la historia de la electrificación de Andalucía pues José Antonio Martínez. Como director de la escuela quiero también darle las gracias a todos los participantes en este acto y especialmente a Endesa y a la Cátedra Sevillana Endesa, que son las que han hecho posible la realización de esta exposición y de este acto, exposición que durará varios meses y que tendremos también otro acto de clausura. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Paso a dar la palabra al presidente de la Fundación Sevillana Endesa, don Antonio Pascual, cuando quiera. Sí, señor vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla, señor director de la Escuela Politécnica Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, señores vicerrectores que están ahí en primera fila de Relaciones Institucionales y de Transferencia de Tecnología, presidente de la Real Academia de Ciencias de Sevilla, director general de Endesa, director de la Cátedra Endesa Universidad de Sevilla, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Para mí es una satisfacción y también es un honor participar en este acto, en esta escuela que tiene para mí connotaciones importantes, como ahora recordaré, como presidente de la Fundación Sevillana Endesa. Hace pocos días firmábamos un convenio con el rector, con el cual, de alguna manera, la Fundación Endesa
la Fundación Sevillana Endesa colaboraba con la Universidad de Sevilla para la organización de esta exposición, donde celebramos de alguna manera o queremos visualizar la historia de la electrificación de Andalucía, que luego seguro que nos expondrá maravillosamente el antiguo director José Antonio Martínez. Y en esa reunión con el rector, hablaba él de que iba a venir esta tarde, a este acto que él consideraba relevante y que luego ya nos explicará el vicerrector que no ha podido ir porque está en otra actividad más importante que esta. Y recordábamos lo importante que era celebrar de alguna manera el 50 aniversario de un centro como esta escuela, que ha sido un buque insignia de la Universidad de Sevilla, y también el acto de hoy enmarcado dentro del 30 aniversario de la celebración del Año Internacional de la Luz. Y decía que para mí es una satisfacción porque hace 25 años, ahora 25 años, teniendo entonces yo otra responsabilidad bonita, que era la de consejero de Educación y Ciencia del Gobierno de Andalucía, pues tuve la oportunidad de participar en la antigua escuela en el acto uno de los actos de celebración del 50 aniversario. Entonces me recuerdo que estaba entonces de director Luis Salvador y que participó pues el maestro de los muchos maestros que tiene esta escuela, que es Javier Aracil, que no lo veo por aquí, pero que seguro que también tiene mucho que ver con el acto que hoy estamos celebrando. Y luego, después de ese acto, tuve la oportunidad, cuando termina la Expo, como llevaba la consejería que yo dirigía los temas de investigación, pues de negociar con la AGESA la transferencia a la Junta de Andalucía de algunos de los pabellones de la Expo. Algunos eran efímeros, otros eran ya permanentes, como el pabellón de Mónaco, el de Fujitsu, o este que era el pabellón, algunos de ustedes lo recordarán, o casi todos, porque muchos de los de aquí peinamos canas, era el pabellón de los países de América, donde estaba Brasil, Perú, Colombia, etcétera. Y entonces tuve una negociación que no fue fácil con los entonces directores de la escuela, digo directores porque estaba Antonio Quijada, pero ya Pepón para los amigos, Domínguez Abascal, que iba a ser el director de la escuela, y con Javier Aracil también tuvimos las negociaciones para que se pudiera producir el traslado de una escuela que ya se había quedado antigua y chica a este edificio, pero que una escuela que tenía unas instalaciones mejores que muchos centros de la Universidad de Sevilla. Al final, pues se hizo la gestión, costó bastante dinero en aquella época el adaptar este pabellón, pero también la condición era que hiciéramos unos edificios para laboratorios que se hicieron, lógicamente, aquí al lado, con independencia del CRAI que se está haciendo ahora. Una negociación que fue fructífera porque al final la escuela, que ya de por sí era por su contenido el centro insignia de la Universidad de Sevilla, sobre todo cuando hablamos de elaboración de conocimiento, de transferir ese conocimiento y de salir fuera de la universidad a la sociedad sevillana o a la sociedad andaluza, pues qué duda cabe que en este edificio ha podido desarrollar mucho más a lo largo de estos 20, 25 años que está aquí. Pues la inauguración, recuerdo que se hizo en el 96-97, siendo ya Domínguez Abascal el hermano del actual director y actual presidente de Abengoa, el director de la escuela, cuando se hizo la inauguración de este edificio como sede central de la escuela. Digo que al final por lo que ha ido es llenándose de actividad, llenándose de laboratorios, llenándose de investigación, haciendo transferencias y siendo un ejemplo para el resto de facultades de la universidad. Por tanto, a uno que no es ingeniero, que es matemático, pero que sí es profesor de la Universidad de Sevilla desde hace muchos años, casi 40, y que ha vivido, por tanto, todo el proceso de la Universidad de Sevilla, es una satisfacción poder participar en este acto, donde estamos, de alguna manera, uniendo las actividades de una empresa que ha sido señera en Andalucía, que lo sigue siendo, que empezó como sevillana hace 120 o 121 años. Yo no voy a hablar mucho porque, interviniendo luego Fran Arteaga de la relación entre Endesa y la Universidad de Sevilla y de la historia de Endesa, pues todo lo que yo diga sobra, pero una empresa que ha sido pionera en Andalucía, que ha sido la que más empleo ha creado en nuestra comunidad autónoma y lo sigue creando, directo e indirecto, y que ha sabido relacionarse muy bien con esta escuela y esta escuela con nuestra compañía. Me decía Pedro el otro día, Pedro que está por ahí, lo he visto antes, Pedro Méndez, me decía que eran casi 200, ¿no?, los profesores, alumnos de esta escuela que de alguna manera han pasado
por la empresa, por la compañía y que están dirigiendo la compañía o han dirigido actividades de la compañía, por supuesto en Sevilla, en el resto de Andalucía, en España y en los países latinoamericanos donde Endesa ha actuado. Por tanto, el de hoy un acto entrañable donde vamos a recordar la historia de Endesa y la escuela, por tanto la historia de la empresa en Andalucía y de la Universidad de Sevilla, y donde supongo que también hablaremos algo del presente, de cómo estamos ahora, siempre mejor que como estuvimos, y cómo será el futuro, que yo espero que sea todavía mucho más halagüeño. Gracias a todos los que habéis asistido a este acto y gracias a los organizadores de este encuentro. Doy la palabra al director de la Cátedra Endesa. Sí, doy la palabra al director de la Cátedra Endesa, don Antonio Gómez, que nos va a presentar al conferenciante y nos va a presentar un resumen de la exposición y los materiales expuestos. Cuando quiera, gracias. Gracias. Bueno, estamos entre amigos, amigos de la universidad, de la escuela y de Endesa, y voy a prescindir de formalismo y de protocolos. Entonces, si me permiten, si me permitís, mejor. Exactamente, no voy a hablar de la exposición, porque sospecho que la exposición, parte de lo que va a cubrir José Antonio Martínez y lo que vamos a poder ver físicamente después, cuando salgamos a los patios que hay detrás, pues la veremos con nuestros propios ojos y será mucho más interesante que lo que yo pueda decir aquí. Sí voy a hacer un breve resumen. Me han pedido una ardua y grata tarea, porque por un lado ardua porque me piden que resuma 50 años de colaboración Escuela de Ingenieros Endesa en 15 minutos y después que presente a José Antonio Martínez, que eso ya es más fácil. Y esa es una tarea difícil porque, en fin, he mirado las bases de datos y solo el Departamento de Ingeniería Eléctrica tiene más de 40 proyectos de investigación, transferencia tecnológica y consultoría con Sevillana Endesa desde que yo tengo actividad profesional en esta casa, ¿no? Y luego hay otros, según las bases de datos que hay en la escuela, hay otros 8 departamentos o grupos que también han tenido una actividad bastante intensa con Sevillana, que seguramente en conjunto tendrán otros tantos o más proyectos de investigación, de modo que si estamos hablando de 80 o 100 proyectos, trabajos, como se le quiera llamar, resumirlo en 15 minutos es algo como misión imposible, ¿no? De modo que yo he seleccionado como 10 o 12 que me parecen más importantes, bien por su valor histórico o bien por su actualidad o por su importancia económica o por fin. Entonces, de toda esta historia voy a seleccionar unos proyectos representativos. O sea, por eso es ardua la labor, pero es grata también, a la vez muy grata, porque a mí me ha obligado estos días preparando esto a bucear hacia atrás, a retrotraerme 30 y tantos años cuando yo era un becario de 6º curso, porque entonces la carrera duraba 6 años. Muchos de los que estáis aquí, que veo por aquí compañeros míos, hemos sufrido 6 años de carrera y muchos alumnos míos también. Entonces yo era un alumno de 6º curso y empecé a colaborar con Sevillana de Electricidad en aquella época como becario de lo que voy a contar ahora, ¿no? Entonces, para mí es muy grato buscar diapositivas antiguas que teníamos por ahí y, en fin, escanearlas para ponerlas aquí y poder compartirlas con vosotros, ¿no? Entonces, es una labor que voy a hacer con mucho gusto. Dice el tango que 20 años no es nada, ¿no? Entonces, de los 50 años quitaré los 20 primeros, porque, entre otras cosas, yo era, en fin, como mucho era estudiante, y hablaré de los 30 y tantos últimos, que es donde realmente puedo hablar, ¿de acuerdo? De todas formas, por lo que he preguntado a los más viejos del lugar, antes de esa fecha, antes del año 82, prácticamente no había mentalidad de colaboración, las empresas no hacían ni de lejos, nada, no hacían prácticamente nada con la universidad porque la universidad tenía quizá otras funciones. Eso que se habla ahora de la transferencia tecnológica y que tanta transferencia tecnológica se hace, en aquella época estaba hasta incluso mal visto, como ya, en fin, alguna vez he oído decir a compañeros míos aquí en otros actos parecidos, ¿no? Entonces, voy a hablar de los proyectos primero y en orden histórico. El primero era una serie de automatismos para subestaciones, automatismos digitales para subestaciones. En Sevillana había instalado unas fantásticas remotas de 8 bits, microprocesadores de 8 bits en las subestaciones y parece que, en fin, los algoritmos de cálculo de aquellos microprocesadores permitían, o sea, lo que estaban haciendo, estaban ociosos, permitían meterle en su ciclo de cálculo más caña, más cosas. Y entonces a Sevillana se le ocurrió que podían hacer determinadas funciones de forma automática y aquello fue, que yo sepa, el primer proyecto
Yo era becario, como digo, de ese proyecto. Ahí salieron varios proyectos fin de carrera, entre ellos el mío. Y esto fue el programa de investigación de UNESA, se llamaba así. En el año 82 empezó un programa de investigación que fue efímero, por lo que diré ahora después, de UNESA. Y este fue uno de los primeros proyectos, si no el primero, por lo menos en la parte, en lo que era el L4 entonces, el antiguo Departamento de Electricidad, Electrónica y Automática, que era entero el L4. Entonces, fue, por lo menos en el L4 fue el primer proyecto. No sé si, que me corrija alguien después, si en el L1 o en algún sitio hubo algún otro proyecto antes. Pero ese fue el primer proyecto. Y a mí me cogió de becario, o sea que fue perfecto. La coincidencia histórica, si no, a lo mejor no estaba aquí. Voy a decir algunos nombres. He estado dudando si decir nombres o no decir nombres, pero voy a decir nombres, porque creo que estando entre amigos es bueno decir nombres y hacer justicia con la gente que intervino en estas cosas y que hizo cosas, ¿no? Y por tanto pido disculpas porque se me van a olvidar algunos. La memoria flaquea, en fin, ya voy teniendo unos años y no me acuerdo de todo exactamente de todas las personas que participaron. Por favor, si se me olvida alguien, ruego que me disculpen porque no está en mi ánimo, ¿de acuerdo? Entonces, de esta época me acuerdo perfectamente que nuestros interlocutores, con quien tuvimos muchas discusiones, charlas, incluso alguna comida muy agradable, fueron Tomás González Senior, el padre, no el hijo que está aquí ahora mismo, y José Carlos Serrano, que no lo veo por aquí, pero que creo que está jubilado también ya, y había otra persona más que no recuerdo el nombre, pero vamos, eran las personas que estaban por parte de Endesa. Bueno, este proyecto fue pionero, ¿eh? Estábamos hablando, se hablaba a nivel muy teórico y conceptual de distribution automation, o sea, como que había que automatizar la distribución, pero eso nunca se llevó a cabo. Solo ahora, en pleno siglo XXI, con la digitalización de la red eléctrica, se está empezando a hacer telemando en la media tensión, se está haciendo algo que ya podría bien empezar a llamarse distribution automation. Pero esto fue hace 33 años, con microprocesadores de 8 bits, ¿de acuerdo? O sea, que fue bastante digamos, novedoso. El siguiente, ya a continuación de ese, como digo, el programa de desarrollo de UNESA fue efímero porque el Gobierno creó la oficina para gestionar estos proyectos. La oficina llamaba OCIDE y el Plan de Investigación Electrotécnico que conocemos con las siglas PIE, que duró nada menos que hasta el año 95 y en el 96 desapareció y se transfirieron los fondos al CIEMAT para liquidar los proyectos que estaban en marcha. En ese plan, según he leído por ahí en alguna documentación, se hicieron alrededor de 1.300 proyectos de investigación. Y se gestionaron o se movió más de 900 millones de euros, de los cuales aproximadamente el 50% fue del plan PIE y el otro resto fue puesto por la propia empresa o por empresas de ingeniería colaboradoras con estos proyectos, ¿no? Esa fuente de financiación venía del 0,3% o del 3 por mil de la facturación de energía, ¿de acuerdo? Entonces, este primer trabajo yo lo pondría como ejemplo de eso que se habla tanto ahora de colaboración interdisciplinar, es decir, ahí estábamos trabajando gente especialista en informática, en redes, en un montón de disciplinas, ¿no? De ese departamento, de un grupo que entonces dirigía Javier Aracil y en el cual había brillantes aspirantes a cátedra, como por ejemplo José Luis Calvo, Leopoldo García, Eduardo Fernández Camacho, que estaban apoyados por ilusionados PNN, se llamaban PNN en aquella época, entre los que estaban Antonio Torralba, Francisco Rodríguez Rubio, un servidor, y algunos un poco más talludos ya, como Manolo Roballo, a quien muchos recordarán en el mes de mayo con la bufanda puesta, y que todavía es el único profesor de esta escuela que sigue manteniendo el despacho en la escuela de Reina Mercedes, creo que casi el único, si no el único, ¿no? Y además de todo este personal teníamos unos prometedores becarios y jóvenes becarios, muy jóvenes becarios, que he visto fotos en diapositivas que casi no los conozco, como son José Luis Martínez Ramos, anterior director de esta escuela, Mariano González Romano, que está en la Escuela de Informática en Reina Mercedes, o Joaquín Ferruz, entre otros. Siento si se me olvida algún nombre. En este proyecto hubo algunos interlocutores de Sevillana que se me olvidan, pero recuerdo, y está aquí, Juan Miguel González Probó era quien nos arreaba para que fuéramos al ritmo que había que llevar. Y por parte de Isotrol, que también colaboraba en este proyecto, Beltrán Calvo estaba también entonces incipiente empresario y prometedor empresario. Ya pasamos, siguiendo ya con los proyectos PIE de los años 90, también con Isotrol y con Red Eléctrica hicimos un sistema experto para control de tensiones. Esto ha seguido un poco las modas, ¿no? O sea, en esa época estaba de moda la inteligencia artificial. Igual que después se ha puesto de moda las redes inteligentes, los renovables, el vehículo eléctrico, en fin, todo tiene parte también de moda, ¿no? Entonces, este fue un sistema interesante donde tuvimos interminables y larguísimas reuniones con los operadores para que nos transmitieran su conocimiento y pudiéramos hacer un sistema propiamente experto que actuara como actuarían los operadores, pero ayudados por la potencia de cálculo de los ordenadores de la época, los microvacs.
Entonces, en este proyecto, pues recuerdo, por ejemplo, también que nuestros interlocutores por parte de Sevillana era José Luis Ruiz Macía, que durante mucho tiempo fue profesor de esta escuela hasta que se jubiló, aparte del jefe de protecciones de Sevillana de Electricidad. Y estaba también Guillermo Guillén, que no lo veo por aquí, que yo no sé si en esa época estaba como Endesa o como Red Eléctrica, ya no recuerdo, quizás estuviera como Red Eléctrica. Hicimos también un estimador de estado que tiene una larga historia, el estimador de estado para centros provinciales, para mismos centros donde el sistema experto, con SAINCO. Y este estimador de estado, la idea surgió curiosamente de Javier Alonso padre, que también está jubilado, ¿no? Y que no lo veo por aquí tampoco, no sé si está por aquí. Javier Alonso padre se acercó a un antiguo alumno de esta escuela, que fue mi primer doctorando, Juan Manuel Ruiz Muñoz, desgraciadamente falleció muy joven, y le dijo, oye, como tema de tesis, ¿por qué no te pones a hacer un estimador de estado para red eléctrica? Y dicho y hecho, me llamó, ¿me quieres dirigir la tesis? Sí. Y yo, que no había trabajado en mi vida en estimación de estado y apenas tenía idea de lo que significaba aquello, pues me puse a dirigir la tesis de este hombre, que fue mi primer doctorando. Y yo creo que esto cambió prácticamente mi vida y mi currículum. O sea, creo que por ese proyecto estoy aquí realmente, porque ese proyecto ha dado lugar a algunos libros de carácter internacional, a 5 tesis doctorales, 40 publicaciones por ahí, en fin, es un trabajo, no este trabajo, este y todos los que siguieron después, porque siguieron media docena de proyectos no solo con Endesa, sino con gas natural, con red eléctrica, etcétera, y algunos proyectos europeos. Nuestro interlocutor aquí fue Antonio Luque, padre también, porque hay otro Antonio Luque, hijo, que es profesor de electrónica de esta escuela. Es decir, como veis, ya hay 2 generaciones que han ido pasando por aquí y como estamos entre amigos, me congratulo mucho de sacar a relucir toda esta buena gente con la que he tenido la satisfacción de poder colaborar todos estos años, ¿de acuerdo? En la época ya post-PIE, el PIE terminó en el año 96, cuando hubo que ajustar el recibo de electricidad y recortar costes y hacerlo más competitivo. Entonces, cuando entró la nueva regulación, desapareció el PIE. Y de esa época, uno de los proyectos más ambiciosos, yo creo que de los que yo conozco, el más ambicioso que ha cometido jamás Endesa, es el modelo de red de referencia que llaman ANETO, donde tuvimos que hacer, para que se hagan una idea, reemplazar a los planificadores y hacer un sistema que conectase los millones de consumidores que hay georreferenciados, cada uno con sus coordenadas GPS y con su potencia contratada, una red que de forma óptima conectase millones de clientes con las redes de alta tensión. Es decir, que como si no hubiera nada, como si no hubiera ninguna red durante los 100 años que tiene de existencia, de repente sembrar una red en el territorio teniendo en cuenta el río, las carreteras, eso por ejemplo de la provincia de Sevilla, la red de media tensión que generaba esta herramienta de forma automática. Y lo mismo con la baja tensión, que no se puede ver ahí ya porque sería muy densa, y con las redes de alta tensión. Esta red, esto fue un hito, o sea, un reto fundamental, participaron mucha gente y bueno, y al final sigue todavía funcionando el modelo ANETO en una granja de ordenadores que resuelve en paralelo porque los cálculos son tan ingentes que hay que hacerlo así. En las dependencias de ahora mismo no sé si están en Endesa o en Isotrol. Hay más gente que hace cosas con Sevillana, no solamente de ingeniería eléctrica. Por ejemplo, en la época post-PIE, a partir del año 96, el grupo de motores térmicos que dirige Tomás Sánchez Lencero, pues también colaboró, en este caso, como pueden ver ahí en la transparencia, y ya siento que no conozco tan a fondo estos proyectos, diagnóstico y análisis de fallos en plantas térmicas, en plantas de las Islas Canarias, como pueden ver ahí. Y bueno, pues aquí interviene todo el know-how de elementos finitos, modelos, cosas que para explicar el porqué de esos fallos. El grupo de tecnología electrónica también, pues como digo, todos seguimos también un poco cómo evoluciona la tecnología y en esta época pues empezó a entrar la generación eólica, la energía renovable y entonces el grupo de ingeniería electrónica que dirige Leopoldo García, y en este caso concreto, este trabajo concreto, lo llevó a cabo el grupo de Juan Manuel Carrasco, Solís, sistemas de control de los generadores de velocidad variable y, en algún caso concreto, sistemas híbridos donde se combinaban los aerogeneradores con sistemas diésel, en alguna isla, por ejemplo. Un proyecto también, digamos, una época importante de los proyectos fue la época de los proyectos CENIT. Los proyectos CENIT son proyectos comparables a proyectos europeos en presupuesto, en envergadura y en número de socios. Y en la escuela hubo varios proyectos CENIT. Hubo uno en el que estuvimos involucrados varios grupos, sobre todo los de la rama eléctrica y electrónica, y algunos más en menor medida, como organización. Y creo destacar el proyecto de NISE por su envergadura, un proyecto de 30 millones de euros,
con 14 empresas y 8 organismos de investigación, donde se querían sentar, digamos, las bases conceptuales o la arquitectura, el software, los sensores, los protocolos de comunicación, etcétera, de lo que se ha dado en llamar hoy día redes inteligentes, smart gates, ¿no? Otro proyecto CENIT, el proyecto de vehículo eléctrico, el proyecto Verde, que quería sentar las bases tecnológicas para el desarrollo de vehículos híbridos y eléctricos en España, y como pueden ver ahí hay muchísimos partners y un presupuesto bastante importante de 40 millones de euros. Entre ellos está, lógicamente, la escuela que contrata todos estos tipos de proyectos, como ustedes saben, a través de AICIA. Y AICIA se creó precisamente, se me olvidó decirlo al principio cuando hablé de los primeros proyectos, justamente aquel primer proyecto de simulador de subestaciones fue del año 84, que es cuando se creó AICIA, precisamente. Después llegó otra época interesante. Endesa, por su propia cuenta, sacó una convocatoria también muy ambiciosa y muy competitiva, porque se presentaban cientos de propuestas a nivel internacional, por lo tanto era muy difícil conseguir un proyecto, que eran los proyectos Novare, de los que yo tengo constancia, al menos, que en esta escuela se consiguieron 2. Uno que conseguimos nosotros, que la idea era intercalar puentes de corriente continua en las redes de media tensión radiales, para trasvasar energía renovable de un feeder a otro, de un cable a otro, o mejorar la cargabilidad de los cables, pasando carga de uno a otro. Y ese proyecto, bueno, fue un proyecto interesante. Estos premios Novare estaban dotados con 500.000 euros, pero generalmente eran tractores de otras fuentes de financiación, de otros proyectos, como suele ocurrir en estos casos. Un proyecto trae otro proyecto y al final puede llegar perfectamente a 1 millón de euros la financiación de este tipo de proyectos. Otro proyecto Novare fue el del grupo de Ingeniería Ambiental y de Procesos, que dirige Vicente Cortés Galeano, que me ha pasado esta información, donde se pretendía reducir las emisiones contaminantes de centrales térmicas de carbón, con una serie de técnicas que a mí yo no conozco, son temas químicos, pero que pueden ver ustedes ahí. Y hay una planta piloto que está aquí, se construyó en la escuela ahí, detrás. Ha habido proyectos también de la Unión Europea, hay proyectos de la Unión Europea, en concreto este mismo grupo de Ingeniería Ambiental ha participado no en uno solo, en consorcios de proyectos, el Flexiborn, el O2Gen, donde, como pueden ver ahí, los partners son bastante importantes, y el presupuesto, no digamos, el conjunto de todos estos proyectos, que no son 2, sino son más de 2, al final estamos hablando de más de casi 200 millones de euros, y el objetivo era diseñar un sistema de captación, un sistema piloto real en la zona de León para la captura de CO2 por oxicombustión. Entonces fue un proyecto importantísimo, que Vicente podría explicar mucho mejor que yo, lógicamente, pero que no tengo tiempo. Y por terminar ya, y ya no les canso más, por terminar con los proyectos, quiero hacer alusión, aunque en este caso la escuela, la participación ha sido relativamente pequeña, pero también ha participado, el proyecto Smart City Málaga, donde de algún modo es una continuación del proyecto CENIT de NISE que comenté antes, porque allí era un diseño conceptual y aquí es llevar a la práctica en una red real del barrio de la Misericordia de Málaga todos esos conceptos que conceptualmente quedaban muy bien sobre el papel, pero que ahora había que llevarlo a la práctica y cuantificarlo. Entonces fue un proyecto donde se desplegaron una serie de infraestructuras. Como se puede ver ahí, afecta a más de 12.000 clientes, incluyendo 12.000 domésticos, 300 industriales y 900 de servicios. Había sistemas de energía renovable, sistemas de carga de vehículos, sistemas de almacenamiento, en fin, sistemas de medida inteligente en todos los clientes. Y es un proyecto importante que a su vez ha sido tractor también de otros muchos proyectos, como el proyecto Victoria, en fin, el proyecto Cervantes, el proyecto de Think to All, en fin, una serie de proyectos, ¿no? En cifra, Pablo Cortés, el gerente de AICIA, amablemente me ha pasado una serie de datos y aquí podemos ver pues, que la evolución en los últimos 20 años de facturación de Sevillana, Endesa, ahora Enel, con la escuela, es decir, con AICIA, realmente. Ahí se puede ver la raya roja, el valor medio, que está cerca de los 500.000 euros anuales de promedio, unos años por debajo, otros años por encima. Y eso incluye, como digo, 8 grupos que han participado de forma sostenida en el tiempo y algunos más de forma menor. Eso hace que en el ranking de empresas que más factura con AICIA, Endesa ha estado durante 8 años entre los 5 primeros puestos, perdón, entre los 3 primeros puestos, y durante 15 años ha estado entre los 5 primeros puestos. No obstante, sí se puede ver un poco, quizá en la anterior y en esta, una cierta tendencia a reducción. Lógicamente, se acusa la crisis económica que hemos vivido estos 5 últimos años, no solamente en Endesa, sino en todas las empresas que facturan con AICIA, y también se nota quizá posiblemente los cambios regulatorios que seguramente habrán afectado a la cuenta de resultados, me temo.
Entonces, en fin, esto se nota, esperemos que este bache pase y que pronto volvamos a tener otra cifra un poco más importante que la que estamos teniendo estos años. Bueno, la Endesa también colabora con otras cosas y ya que soy el director de la Cátedra Endesa, quiero aludir brevemente a la Cátedra Endesa. La Cátedra Endesa se creó en 2007 y tiene una serie de actividades regulares todos los años. Tenemos, y qué casualidad, se llama también Aula de la Luz, fue un nombre que me pareció muy pertinente porque de algún modo refleja lo que queremos hacer, que es atraer estudiantes, atraer investigadores, atraer profesores y ponentes del máximo prestigio internacional. He echado cuenta, he estado mirando estos días y han pasado más de una docena de profesores de universidades americanas y europeas, aparte de los nacionales, que ha habido muchos, y de mucho personal de Endesa, al cual agradezco públicamente que generosamente echa sus horas para venir a contarnos su experiencia. O sea, el trasvase de conocimiento no solamente es desde la universidad a la escuela mediante proyectos de investigación, sino también de Endesa a la escuela, porque nuestros estudiantes necesitan saber qué se cuece y qué se hace en la empresa, y qué mejor que los propios empleados de Endesa, los ingenieros de Endesa que vienen a contarnos cosas. Entonces, entre otras cosas, pues ese Aula de la Luz, esa página web que pueden ver ustedes ahí, se emiten en directo todas las presentaciones y luego se dejan como un repositorio que puede ser visto en cualquier momento de cualquier lugar del mundo por cualquier estudiante interesado de grado o de posgrado. Por ejemplo, las becas, he sumado las becas que se ha dado a la Cátedra Endesa en los últimos años, superan los 200.000 euros en becas a estudiantes de esta escuela, de grado y de posgrado, 200.000 euros. Y aprovecho este momento también para agradecer la colaboración de personas que me han ayudado en la dirección de la cátedra, el propio José Antonio Martínez, que está aquí sentado, Pedro Méndez y en la última fase Pedro Zarco. Y, por supuesto, los miembros de la Junta Rectora, Ángel Arco y Fran Arteaga, que también está aquí en esta mesa. También Endesa, bueno, también quiero aprovechar antes que se me olvide, porque me voy a ir, voy a cerrar mi presentación, que ya es la hora, ya llevo más de 15 minutos, más de 20 minutos hablando. Quiero agradecer a José Luis Martínez la organización de este acto, porque sin él, realmente con los liados que estamos todos, hubiera sido imposible. Es bastante complicado cerrar todo esto, muchos flecos, muchas puntadas que dar, y agradezco el trabajo que ha realizado, que me parece fantástico, como podrán ustedes comprobar ahora. Y para terminar, hacer alusión a la Asociación de Antiguos Alumnos. La Asociación de Antiguos Alumnos, que tiene también como 15 años o no sé cuánto de existencia de la escuela. El primer presidente fue Javier Alonso, de Endesa. El segundo, Fernando Manzanares, de Endesa. El tercero, José Antonio Martínez, aquí presente, de Endesa. Y ahora Paco Campo, que está ahí. Es decir, también Endesa se ha volcado en ayudar, en colaborar con la escuela, no solamente financieramente, sino poniendo también ilusión y cariño en las actividades que son de otro tipo, de relaciones como estamos hoy aquí entre compañeros. Bien, como dije al principio, pido disculpas por los nombres que se me han olvidado y paso a presentar al ponente. Es un gustazo presentar a José Antonio Martínez, gran amigo mío. José Antonio Martínez es egresado de esta escuela de la tercera promoción. Acabó antes de cumplir los 22 años, o sea, tenía 21 añitos y quizá por eso y por su aspecto, hay que ver fotos de aquella época, creo que le llamaban el niño, ¿no, José Antonio? Si no recuerdo mal. Bueno, aquí mucha gente de Endesa que ya se está riendo, parece que empezó de becario antes de acabar la carrera, o sea, con 20 años empezó de becario, pasó por cálculos de protecciones, cálculos de línea y luego ha estado 35 años como empleado hasta que se prejubiló, pasando por prácticamente todos los cargos que se pueden pasar, director provincial de Jaén. Hemos discutido muchas veces de su estancia en Jaén. Él no está tan feliz como yo pensaba de su estancia en Jaén. De Jaén, de Cádiz, de Córdoba. En 1991 fue nombrado director técnico y posteriormente, de 2004, director general territorial de Endesa en Andalucía y Extremadura. Yo he tenido ocasión de oírlo en un par de presentaciones y muchos de los que estáis aquí también, porque lo conocéis a todos, y la verdad es que estoy convencido de que nos vamos a entretener, vamos a pasar un buen rato de su presentación. Así que muchas gracias. Sí, buenas tardes. Queridos amigos de la universidad, queridos amigos de la empresa, es para mí un honor que me hayan elegido
para dar esta conferencia o charla como inauguración de la exposición. Estamos en el Año Internacional de la Luz, celebrando los 50 años de colaboración con la Escuela y Endesa. Creo que la luna está en línea con el sol y las mareas son las más altas del año. Yo creo que esto sí que es una conjunción, digamos, astronómica. Bueno, hemos hablado de la colaboración de la escuela con la empresa. Yo estaba pensando que yo soy un subproducto de esa colaboración. Los más antiguos se acordarán que el plan OCDE te obligaban, o mejor dicho, te daban la oportunidad de trabajar a partir de tercero en empresa 3 semanas, no sé si tú te acuerdas, Jaime, luego como obrero, luego otras 3 semanas, en el siguiente año como perito a nivel de calculista y luego ya al final de ingeniero. Yo tuve la suerte, el primer año caí en la cerámica Pigman, amasando cerámica para hacer platos. Pero bueno, aquello para un ingeniero eléctrico no parecía que fuera una salida típica, pero sí tuve la suerte del segundo año irme a calcular líneas. Aquí veo a Luis Gallardo, con unos señores que estaban en la 4ª planta allí, que le daban a una manivela para sumar la superficie de todos los montantes y tal de los postes para ver cuánto el viento. Y yo le daba a aquella manivela ya en la Sevillana un verano de becario. Y luego ya tuve la infinita suerte de caer en protecciones y la gran suerte de que mi jefe fuera José Luis Ruiz Macías, al que le agradezco sinceramente que esté aquí porque le debo mucho. Y bueno, que ya me ilusionó para entrar allí en la empresa. No había acabado la mili porque era joven. Llegué tan joven porque hice trampa en el bachiller, pero él dijo, bueno, tú di qué tal y ya acabarás. Luego tuve que acabar las milicias de forma furtiva, pidiendo excedencias en la empresa, etcétera, etcétera. Así que yo encarno una de las primeras colaboraciones que tuvo la escuela con las empresas, en este caso con Sevillana. El profesor Antonio Gómez Expósito, pues, ha barrido la historia moderna, o sea, me obliga a mí a remontarme a los albores de la electricidad, porque la parte moderna la hemos visto brillantemente con su charla sobre lo que han sido los proyectos de investigación. La charla, además de breve, tendrá que ser apresurada porque yo creo que vamos ya un poco mal de tiempo, ¿no? Bien. La electrificación no se inventó un día ni ha habido grandes saltos cuánticos en su desarrollo como industria. Ha sido siempre una industria que ha ido partiendo de lo que había. Yo siempre lo que he visto nunca han sido saltos cuánticos. Por ejemplo, nace casi para el alumbrado, pero ya había alguien que a través de unos tubos de gas, con un generador de gas, inyectando gas por un lado y unas farolas por otro, pues ya había inventado el alumbrado público. Y ahí nace la electricidad un poco copiando ideas de lo que había, ¿no? No son saltos, digamos, grandes. La guerra con el gas al principio fue tremenda. En el caso de Sevilla estaba la Catalana de Gas, que tenían los contratos de alumbrado público con el ayuntamiento, y las primeras empresas tuvieron que pelear con la Catalana de Gas demostrando que la electricidad era más eficiente, bueno, pues para ganarse el mercado, ¿no? La Catalana se dio cuenta de que la electricidad era mejor, cambió sus estatutos, se llamó Catalana de Gas y Electricidad, pero ya había perdido lo que en baloncesto le dicen la posición. Ya no llegó tarde y entonces ya la luz eléctrica se impuso sobre la luz de gas. Bueno, como tengo que ir a los albores de la electricidad, porque la parte moderna la ha explicado bastante bien mi amigo Antonio, todo el mundo reconoce que el primero que descubrió
la electricidad fue este filósofo griego Tales de Mileto, que lo único que vio es que frotando el ámbar, no sé si estaría aburrido o estaría investigando, pero vamos, vio que atraía a pequeñas partículas, a plumitas, a papelitos o lo que fuera, y entonces pues le llamó a aquella fuerza electrón, pero electrón era como se decía ámbar en griego, o sea que él dijo, bueno, pues el ámbar tiene algo. Eso quedó muerto ahí casi 2000 años. ¿Sí? Descubrió la propiedad del ámbar, pero aquello no sirvió para nada prácticamente, hasta que los ingleses, bueno, mientras que España estaría entretenida en otras cosas por sus conquistas de América, pues la reina de Inglaterra le encargó a un científico que, oye, que mira a ver este tema de la electricidad y sobre todo para ver si arreglamos un poco las brújulas que se habían inventado por los chinos sobre el año 1100. Entonces, Gilbert fue, digamos, el primer científico que sentó las bases de la electrostática, del magnetismo, se dio cuenta del magnetismo terrestre y tiene una obra que es de Magnete, que se considera que es la primera gran obra científica escrita, ¿no? Le siguen una serie de científicos, lamentablemente ningún español ni andaluz, pero bueno, ahí tenéis una lista tremenda, muchos de los cuales dieron lugar a lo que hoy son las unidades eléctricas, pues que si Coulomb, el voltio, ampere, ohm, etcétera, etcétera. Prácticamente los principios científicos de la electricidad estaban ya casi atisbados o conocidos, pero la electricidad no pasaba del laboratorio, no salía del laboratorio, eran demostraciones, eran algún invento, algún aparato, y ahí estaba un poco. Pero en la segunda mitad del siglo XIX fue el empuje decisivo para convertir esta ciencia recién descubierta en lo que, digamos, es hoy, que es una industria. Como digo, lo primero que hubo fueron ensayos. En Sevilla, en el año 1858, que por cierto que hubo una escuela de ingenieros, Escuela Industrial Sevillana, que al final estuvo en la calle Cervantes. Esa escuela duró desde 1850 hasta 1866 y fue la responsable, en colaboración con el ayuntamiento, de hacer las primeras pruebas de alumbrado eléctrico en la terraza del ayuntamiento, encima del despacho del alcalde, que muchos de los de Endesa conocemos bien porque hemos tenido que ir a cobrar allí la factura de la luz. Pues allí en lo alto, la Escuela Industrial Sevillana, dense ustedes cuenta de la fecha, ya hizo unas pruebas de alumbrado público. Por cierto, el día de las pruebas no se pudo hacer porque los aparatos vinieron de París vía Marsella y Algeciras y se rompieron parte en Marsella y parte en Algeciras. Y hubo que hacer otro pedido y trasladar y desfasar la prueba, pero al final la prueba fue un éxito. Esta escuela, dicen que en el número 5 de la revista Ingenio de la asociación, hay una referencia muy bonita a esta escuela. Y dice ahí nuestro amigo Mariano, que es el editor de la revista, que fracasó porque en aquella época, fracasó cuando se convirtió en superior, porque en aquella época ingenieros para Andalucía lamentablemente no hacían falta. Y entonces la escuela murió y se desmontó por falta de mercado. Bueno, el gran espaldarazo a partir del cual la gente se empieza a creer que la electricidad puede ser una industria es la Exposición Universal de París de 1881. Ahí fueron ingenieros del ayuntamiento a París a ver los inventos. Y fue un tal Enrique Bonet, que luego puso una eléctrica en Cádiz, que incluso le dieron un premio. Ya por lo menos tenemos algún andaluz
que se había ya, digamos, hecho internacional, ¿no? Ahí empieza la carrera, porque ahí se ve que la electricidad pues sirve para cosas reales. Antes tenía alguien que haber descubierto e inventado que la electricidad está relacionada con el magnetismo. Una bobina eléctrica puede inducir un campo magnético y ese campo magnético a su vez puede hacer una corriente en una bobina eléctrica y se sientan las bases del generador y del motor. Este señor Gramme es el que pone la parte práctica del descubrimiento anterior. Bueno, ya tenemos generadores y motores y ya teníamos lámparas de arco y empezábamos a tener lámparas incandescentes. Ya teníamos todos los elementos que hacían falta para sacar el invento a la calle, digamos. Bueno, y el almacenamiento, porque toda industria hay generación, hay transporte y hay almacenamiento. También el almacenamiento lo teníamos ya porque Alessandro Volta había descubierto la pila. Pero bueno, yo diría que todavía, lamentablemente, el almacenamiento es el tendón de Aquiles de la industria eléctrica. Si el almacenamiento fuera radicalmente más eficiente, pues el vehículo eléctrico estaría ya rodando habría desplazado al vehículo a combustible, ¿no? Por ejemplo, el iPhone 6S, las encuestas de satisfacción, ahora mismo dice la gente que hace todo lo que esperaba que haga, pero no le gusta lo de la batería. O sea, daros cuenta hasta qué punto la batería sigue siendo un elemento, digamos, difícil de la electricidad y el almacenamiento. Esto de que la electricidad no se pueda almacenar ha marcado carácter en la industria. El hecho de que se tenga que estar generando en cada momento exactamente la cantidad que se demanda más las pérdidas y que cualquier incremento de demanda se tenga que resolver con un incremento de generación, pues lo que le ha dado una personalidad típica a la industria eléctrica, muy distinta de otros muchos sectores y muy difícil de comprender por otras personas que han dominado otras industrias que cuando llegan a la electricidad pues chocan con este tema que le añade gran complejidad. Bueno, pues hay un señor que era un gran inventor, pero que para mí el mejor invento que hizo fue sacar del laboratorio los cacharros. Y entonces en el sur de Manhattan, en un barrio, en Pearl Street, pone una central y pone unos cables y pone unas lámparas. Y entonces inventa lo que es el sistema eléctrico. Este es el primer minisistema en Manhattan y entró peleándose con el gas. Ya estaba el gas. Antes del gas hubo iluminación por aceite, pero bueno, la electricidad tuvo que desplazar al gas. La guerra con el gas no solo se dio aquí entre la catalana y la sevillana, sino que se daba en casi todas las ciudades. ¿Cuál sería el equivalente, el Pearl Street de Sevilla? Pues yo he cogido ahí esta bonita página de la central térmica de carbón de Arjona, donde está ahora este bar que hay a las orillas del río. Ahí hubo una fábrica, o sea, unos generadores de corriente continua y a carbón y unos circuitos de baja tensión que llegaban hasta donde podían. O sea, allí se alimentaban los primeros alumbrados públicos que hubo en Sevilla. Claro, la distribución en corriente continua tenía un inconveniente tremendo que era la distancia que se podía salvar, era distancia de barrio, como yo le llamo. 200 metros, 300, 400, o sea, estaba circunscrita la industria, no podía salir del barrio. Si quería salir del barrio, tenías que hacer otra industria igual, poner otra central, tender otro nuevo cableado, etcétera, etcétera. Entonces, no salía de la dimensión del barrio con esta solución de Edison de la corriente continua.
Ahí tiene usted una imagen bonita de aquella época. El uso casi era exclusivo para alumbrado en aquellos tiempos. Bueno, había que recurrir a veces para restituir la tensión, porque cuando ya la corriente iba por una calle larga, pues ya las caídas de tensión hacían que no fuera casi operable el sistema. Bueno, pues de vez en cuando pues nos encontramos una central con sus baterías de acumuladores para darle una inyección en ese punto al sistema. Ahí es donde hemos trabajado casi todos, no en esa central, porque eso es más antiguo, pero eso está en el emplazamiento exacto donde ahora está la compañía, la central térmica de carbón del Prado. Estuvo la feria también, esta es la parte que se usaba para la calle del Infierno. Bueno, entonces con esta industria que no salía del barrio, la verdad es que era muy difícil que la electricidad se expandiera a lo que hoy conocemos, ¿no? Entonces hubo lo que se llama la guerra de las corrientes. Westinghouse, que había inventado, Edison, que tenía ya el invento, pues quería a toda costa promocionar la corriente continua. Ya tenía los alternadores, los cables, el primer sistema, pero había un señor que era Tesla, que era un croata, que emigró a Estados Unidos, que su manía era la corriente alterna. Él había hecho cosas en la corriente alterna y él estaba convencido de que tenía más futuro. Edison lo contrató, pero con la condición de que se dedicara a arreglarle y a mejorarle los alternadores de corriente continua. Y lo castigaba con la corriente continua. Pero este Tesla debía de ser bastante, digamos, debía de tener las cosas claras, y se salió de Edison, que entonces sería, tirarte al infierno, porque era el dios. Porque Edison, aparte de esto, inventaba otras muchas cosas. Se fue con Westinghouse. Con Westinghouse le compró a Tesla las patentes de corriente alterna, y entonces, pues ya, digamos, empezaron ya había hecho Tesla, como decía, unos inventos de la corriente alterna. Bueno, ¿por qué la corriente alterna? Pues este señor, Lucien Gaulard, había inventado una máquina casi perfecta, que es el transformador, que resulta que con la alterna, si arrollamos dos devanaos, un primario y un secundario, prácticamente gratis, sin pérdida, se consigue cambiar la tensión. De baja tensión se puede subir a alta tensión, con muy pocas pérdidas, de forma eficiente, y una máquina muy robusta que fácil de construir. Lo mismo cuando está a la alta tensión, hay que bajarla a baja tensión para usarla, pues el mismo transformador funciona de forma reversible. Este fue, digamos, el gran invento que le dio la ventaja competitiva a la corriente alterna, que hoy es la que se ha impuesto. Y además, no solo la alterna, sino la alterna trifásica, que es la común de todos los sistemas eléctricos del mundo. Bueno, tanto es así y tanta es la eficiencia del sistema trifásico, que hasta los motorcitos que pongo ahí, ultramodernos, que se usan ahora en los drones y en los aeromodelos teledirigidos y tal, que se llaman brushless, o sea, sin escobilla, DC, de corriente continua, son motores trifásicos. Lo que pasa es que antes tienen un ondulador que convierte la corriente continua en corriente alterna. Bueno, si tenemos ya la posibilidad de transportar la electricidad a grandes distancias, nos salimos del barrio y ya se podía ir a fuentes lejanas. Entonces, ¿dónde había fuentes de energía en grandes cantidades? Bueno, ya las conocían los romanos y los árabes en los saltos de agua. Ya eso estaba también inventado. De nuevo, la electricidad se apoya en una cosa que existe. Aquí en Andalucía teníamos las almazaras,
las harineras, y entonces lo que se trata es decir, oye, pues entonces en vez de que el agua mueva una piedra para tal, que mueva un generador y que saque electricidad. Y a partir de ahí, además el combustible es gratis, siempre que tengas la concesión, ¿no? A partir de ahí, bueno, el primer momento donde se demuestra la viabilidad de esta solución es en las cataratas de Niágara, que conducen energía a la ciudad de Búfalo, que fue la primera que tuvo electricidad, digamos, al por mayor, ¿no?, de aquella época. Bueno, en España enseguida empiezan las primeras instalaciones, 10.000 voltios entre el molino de San Carlos del río Ebro con una distancia de 3 kilómetros, pero aquí en Andalucía, pues ¿dónde más llueve? Pues en la zona de Grazalema, pues en el cauce del río Guadiaro hay una empresa, que veo aquí a Ramón, que eso lo conocerá bien. Había una empresa que era Eléctrica del Guadiaro que hizo una primera central, pero claro, en el Guadiaro allí no había demanda, entonces se hace una de las primeras líneas de más alta tensión de Europa para llevar la producción de esa central, que está cerca de Jimena de la Frontera, hacia Jerez y de Jerez a Sevilla. Esos son 50 kilovoltios, que en aquella época era todo un reto técnico. Tan reto fue que cuando llega a Jerez, pues bueno, la otra importante carga era Cádiz, pues vamos a darle a Cádiz. Cuando se cruza, se tienden los circuitos de 50 kilovoltios por el istmo, que hoy es Cádiz, hasta llegar al centro de la ciudad, y vienen los ponientes con contaminación salina, los aislamientos que habían no podían, y aquello era un fracaso tremendo. Entonces, bueno, pues gracias a la audacia de algunos ingenieros, pues se inventaron allí unos transformadores estrella-triángulo, y donde había 50 kilovoltios, si dividís por raíz de 3, da 28 kilovoltios. Y ese 28 kilovoltios lo hemos tenido en Cádiz pues hasta hace poco. Entonces, la historia está llena de aciertos, pero también de fracasos y de muchas penalidades que hubo que sufrir al estar en la vanguardia de esta tecnología que hoy nos parece, digamos, bueno, aparecen muchísimas empresas, es decir, esto es la historia, como los sistemas prácticamente eran aislados, pero ya se podía traer la electricidad de una presita y tal, aparecen muchas empresas por todos los lugares de Andalucía, pero empieza un proceso de concentración, porque las más grandes pues le tienen que suministrar a las más pequeñas. ¿Cuándo? Pues cuando la hidráulica le falla. Nuestros ríos pues tienen sus saltos, tienen sus caudales, pero el periodo del verano es muy malo. Suele no haber agua. Entonces, había pequeñas empresas que vivían de una central hidráulica. Cuando su demanda es exigente y ya tienen allí una fábrica de harina y tiene ya un ayuntamiento que quiere que haya luz y el distribuidor dice que es que no hay luz porque no hay agua, pues aquello empezaba a rechinar. Y entonces las empresas que tienen una posición más fuerte, pues pasaron en un proceso de integración y de compra de esas otras pequeñas empresas, muchísimas, que se integraron en la mayor. Hoy todavía quedan muchas empresas de aquellas que no vendieron pues porque las gestionaron bien. Y hay pues, como 70 empresas en nuestra Andalucía, pero porque están bien gestionadas y no tuvieron la necesidad de vender. Bueno, la red se iba adaptando a las circunstancias. ¿Dónde está la generación? Abajo en el Guadiaro, en Corchado, luego se hizo otra central de Buitrera. Bueno, pues la red ya está marcada por ese eje desde la zona de Ubrique por ahí a Jerez y a Sevilla. Y vean ustedes también que era importante ya el tema de las minas. O sea, para una empresa eléctrica solo el alumbrado era poco. Se quería tener un gran consumidor porque le daba estabilidad.
le daba un paquete de energía que se colocaba al por mayor y bueno, y en aquellos tiempos pues teníamos zona de las minas. Entonces, la parte norte de Huelva, también hay circuitos por ahí que servían para atender la minería, que ahora parece que otra vez con los precios de los metales, pues parece que se quiere otra vez reactivar. Bueno, llegó un momento en donde prácticamente había 3 grandes empresas. Una de ellas fue Mengemor. La montaron 3 ingenieros, Mendoza, González Echarte y Moreno. Estos 3 ingenieros eran una ingeniería que se monta en Madrid y que ponen una electrificación en un barrio de Madrid y empiezan en Andalucía por Almería y luego dan un salto al Guadalimar y luego dan el salto al Guadalquivir. Entonces, estaban muy orientados a los grandes proyectos, como ingeniería que eran, pero también tenían la explotación del sistema eléctrico. Tuvieron muchos clientes en las zonas de las minas, de Linares, La Carolina, Peñarroya, etcétera. Eran principalmente hidráulicos. Entonces, cuando venían las sequías, pues pasaban problemas. Las minas tenían alguna central térmica y ellos tuvieron la habilidad de decir, bueno, en vez de yo tener la reserva para cuando tenga sequía, le compro al de las minas, le recompro la energía y así tengo yo la seguridad. Intentaron fusionarse con Sevillana y dice que fueron a Zúrich, porque Sevillana entonces era de suizo y los suizos dijeron que ni hablar, que vuelta para atrás y que no hay trato. Y así llegó hasta que se integró, digamos, en Sevillana. Pero bueno, era gente de muy buenos técnicos, tanto es así que muchos de los que ocuparon los cargos directivos de la unidad sevillana y Mengemor fueron de esta empresa. En concreto, Gregorio Valero fue director general, consejero delegado muchos años, procedía de allí. Tuvieron un proyecto un poco faraónico. Ellos querían hacer centrales, pero para hacer centrales propusieron que el Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla fuera navegable y se metieron en un proyecto tremendo. Para que fuera navegable había que asegurar los caudales. Para los caudales se hizo un pantano tremendo en el Jándula. Y entonces, entre ese pantano de regulación que daría caudales en el verano, más tal, y una serie de presas que ya eran ya fluyentes, es decir, a lo largo del río, con poca altura, pero mucho caudal, pues hicieron el proyecto. Solo se hizo navegable hasta Alcalá del Río, donde está la primera presa del proyecto. Sí se hicieron luego otras presas, pero no se consiguió el tema este de navegabilidad. Otra empresa también que estaban casi un tercio. Hubo una época que Andalucía, las 3 grandes eran estas. Era Hidroeléctrica del Chorro, que nació también con un proyecto en un sitio emblemático, que ahora está puesto de moda porque Google lo ha fotografiado, el Caminito del Rey, hay lista de espera para apuntarse. Creo que la asociación nos va a llevar allí, ahora en noviembre, la asociación nos va a llevar al Camino del Rey, por lo visto, y data de aquella obra tan emblemática que se hizo allí. Les pongo a ustedes al lado una obra mucho más moderna, que es la central de bombeo de Tajo de la Encantada. Entonces, esta empresa Chorro también se integró en Sevillana y quedó prácticamente Sevillana, digamos, la empresa mayor y casi en régimen de monopolio en toda la región. Esa época inicial era la época de las hidroeléctricas. De hecho, las compañías, es que la gente le llamaba la hidroeléctrica de tal, la hidroeléctrica, porque era la tecnología que había y que se usaba y prácticamente el que no tenía un salto no era nadie en este sector. Entonces había que tener un salto, porque después de las primeras térmicas que vimos en Arjona, el mundo se polarizó por la hidroeléctrica, ¿no? Hay ejemplos de edificios preciosos como el Carpio o sitios como Chillar al lado de Nerja, el río Chillar. Bueno, no puedo aquí enumerarlas todas porque sería muy cercana a Sevilla, Cala, luego Pintado, y esta presa de Fluyente, que es la última del río,
que está en Alcalá del Río. Aquí tienen ustedes un mapa de las instalaciones hidroeléctricas, que es la que luego sería trazando el eje del río. Bueno, luego no es que no se hicieran hidroeléctricas, sino que ya los mejores emplazamientos estaban agotados, había ya que hacer pantanos ya tremendos con gran impacto y ocupación de tierra, pero se siguieron haciendo algunas. Innájar, que recoge el Genil, todo el deshielo, y ya se fueron a presas plurianuales, es decir, que el embalse era de más de un año para la producción que luego se iba a usar. Bueno, una tecnología que ya he dicho que era el Tajola Encantada, también la tenemos aquí en Guillena, muy cerca de Sevilla, que es decir, como no tenemos ya grandes caudales, vamos a coger un caudal y lo reutilizamos, lo subimos para arriba de noche, que nos sobra energía, y lo turbinamos de día para atender la demanda, como por la noche baja, y yo sigo teniendo centrales, pero eso tiene un rendimiento bastante malo, pero sirvió también para el programa nuclear, ¿no?, que luego contaré algo. Entonces, bueno, pues cuando se acaban los ríos, pues, oye, si éramos térmicos, pues, oye, pues la térmica, teniendo carbón en el parque, eso funciona y no nos llevamos los disgustos de que no hay caudal, de que hay sequía, y entonces, bueno, pues vuelve la tecnología, no por moda, sino por necesidad de funcionamiento, vuelve la tecnología y empiezan a aparecer centrales térmicas. Ahí está la de carbón fuel de Huelva. Hubo una época, después de la crisis de la guerra, donde la sevillana se quedó sin recursos financieros, pero la demanda empezó a crecer y se quedó sin poder atender la demanda. Entonces, fue el INI el que se hizo cargo de la ampliación y se hicieron una cosa que se llaman el programa de térmicas del litoral. Se hizo una térmica en Cádiz, se hizo una térmica en Málaga y se hizo una térmica en Almería. Incluso se recurría a térmicas móviles, que eran térmicas que era un barco, se atraca en un puerto y de ese barco, que tiene una central, se inyecta en la red porque faltaba energía, porque faltaron inversiones y porque faltó recursos financieros en aquella época donde no había dinero para afrontar estas inversiones. Bueno, luego se explotó el carbón nacional. Tiene malas propiedades, pero bueno, teníamos minas en la cuenca del Guadiato, se hizo Puente Nuevo y Puerto Llano, 2 térmicas de carbón nacional. Y bueno, también se dijo, bueno, si hay carbón bueno que arde mejor que el nacional, pues vamos a tener también carbón de importación. Entonces se hizo en los barrios y se hizo también, digamos, carboneras en Almería. Con esto del CO2, de Kioto y tal, pues la térmica entró en mala reputación, en dificultades, y entonces entró un programa de gas. Ahí tienen ustedes un ciclo combinado de gas, es una forma muy eficiente, es muy simple respecto a las otras tecnologías, pero yo creo que en España pues se corrió mucho, todo el mundo quiso poner una térmica de gas y hay sobrecapacidad ahora de gas porque también entró mucha renovable. Bueno, la historia esta tan rápida son historias de saltos de escala tremendos. Es decir, que con el paso de los años se pasaba de máquina de multiplicar por 10. O sea, de una cosa que estábamos acostumbrados a que eran 10, pues eran 100. Y luego eran 1000, como ha sido la nuclear, ¿no?, de Almaraz, 1000 megavatios, ¿no? Claro, al entrar un grupo tan grande en servicio, pues crea unos problemas de operación de red muy complejos. Gracias a mucha ayuda de la escuela y de empresas que han colaborado, como veía por allá Isotrol y tal y cual, pues estos estudios, siempre teniendo a la escuela de backup, digamos, pues han permitido que se puedan manejar
esta red pues con unas potencias tan grandes, ¿no? Porque el problema de estos grupos es que si desconecta un grupo de 1000 megavatios, pues faltan 1000 megavatios de golpe, es mucho, ¿no? Pero era el tamaño óptimo y el tamaño al que iba todo el mundo en esta tecnología. El programa nuclear, bueno, pues tuvo sus científicos, tuvo su primer reactor de Enrico Fermi, pero nació con el tema de que estaba la bomba atómica, ¿no? Y nació un poco con el hándicap de que la energía nuclear no se veía bien. Pero bueno, se paró el programa nuclear, las empresas tuvieron grandes problemas financieros, las que estaban metidas. La de Almaraz no la podía construir ninguna empresa, se tuvieron que unir Unión Fenosa, Hidroeléctrica y Sevillana. La de Valdecaballero era lo mismo, pero Unión Fenosa ya se salió y al pararse Valdecaballero, pues entró un gran problema financiero a las empresas, de que tenían que devolver intereses de aquellos tipos del 17%, y apareció lo que se llamó la moratoria nuclear, porque claro, el Estado había dado permiso para hacer la obra, pero luego paraba el programa y había que solucionar. Pero la solución para Sevillana fue solo parcial digamos, pues tuvo que entrar en el grupo Endesa, ¿no? Que luego fue también una gran fuente de oportunidades para muchos profesionales. Pudimos ir a ver otra empresa, América, tuvimos más ancho de miras, ¿no? Bueno, el sistema se fue completando con cosas como biomasa, ¿no? Que era lo primero, porque se quemaba gas pobre, que era biomasa también. Son reinventos, no es que ahí entró el tema de la solar. Nuestra tierra fue pionera en aquello, también con grandes colaboraciones con la escuela, como tienen ustedes ahí, que todavía anda por ahí el cilindro ese, la unidad Stirling. La eólica, que fue un gran impulso, que ya compite con las energías, digamos, convencionales, ya prácticamente no necesita subvención, pero tiene también la complejidad de que está cuando hay viento y el usuario quiere electricidad, haya o no haya viento. Entonces, claro, si hay una gran equipación eólica, el sistema tiene que equiparse también con otro tipo de energía para el día que no haya viento, porque el usuario quiere la electricidad todos los días. Y eso plantea problemas de sobreinversión y también digamos, de control del sistema cuando empieza a entrar de pronto mucha eólica y hay programado otras centrales. Bueno, por ejemplo, aquí tienen ustedes algunos de los ejemplos de las tecnologías que se usaron. Bueno, y particularmente el segundo, que es el cruce de la bahía, viene de cuando se hizo ese programa de centrales de litoral. Se hizo una central en Cádiz que había que conectarla con la red. Eso se hizo en 132 y se hizo esa obra tan bonita que la hicieron unos ingenieros italianos que venían de hacer una cosa muy parecida en el estrecho de Messina, entre la parte, digamos, entre Sicilia y la parte de Italia, ¿no? No me voy a entretener ya mucho, simplemente unas cuantas transparencias de lo que puede ser la red hoy día de alta tensión, con los ejes, el eje de la costa, el eje del Valle del Guadalquivir, el eje de las minas. Claro, cuando hoy nos decía, esta tarde nos decía Antonio Gómez Expósito, que hay una forma teórica de diseñar unos circuitos partiendo de la nada, pero bueno, es que la historia está ahí. Es que a mí muchas veces he ido y me han dicho, bueno, pero ¿qué hacen esas líneas ahí en medio de la Sierra Morena y por Peñarroya? Digo, es que ahí había minas. Mire usted, perdone, pero es que eso estaba ahí. Si yo hiciera el circuito, pues yo no tiraría a lo mejor una línea de esa envergadura, pero es que en Peñarroya, perdone usted, pero había minas y en la Carolina, etcétera. Está el eje de las minas, también del norte de Huelva, y con algunos pilares norte-sur, pues para llegar a los polos de desarrollo, que fueron también
grandes, digamos, demandadores de energía y, por tanto, de que el circuito eléctrico se adaptara a ellos. La Costa del Sol, por supuesto, etcétera, etcétera. Bueno, los circuitos hoy día son de tal complejidad que es muy difícil que se puedan ya manejar de la forma que se manejaban hace solo unos años, es decir, desde las neuronas de las personas que se saben el circuito. Ya la neurona no da para tanto porque la complejidad es tremenda. Entonces, bueno, tanto si es un circuito urbano como un circuito de una red industrial, como la media tensión de una densidad tremenda, etcétera, etcétera. Y acabo aquí porque vuelvo a la misma, a la colaboración. Sin esta colaboración con empresas, con la escuela, pues esta industria pues, no sería como es hoy. Y bueno, a los compañeros egresados o desingresados de la escuela, si esto os ha servido para algún recuerdo bonito, pues me conformo. Y a los que no conozcan mucho la electricidad, si cuando enchufen ahora una mini pimer o algo, o la tostadora también les sirve para conocer que es un poco más complejo de lo que parece, pues también me siento satisfecho. Y muchas gracias. Muchas gracias por tan magnífica conferencia. Paso a dar la palabra a don José Luis Martínez Ramos, organizador de la exposición, que nos la va a presentar. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy brevemente, porque ya después de la lección magistral de José Antonio, pues poco más se puede añadir. Sí me gustaría pues comentar cómo surge la idea de esta exposición. Tengo que comentar que hace poco más de un año, con la declaración de 2015 por la UNESCO como Año Internacional de la Luz, como ya se ha comentado, la propia Universidad de Sevilla pues, comenzó a preparar distintas actividades para celebrar dicha efeméride. Y como director entonces de la escuela y como miembro de la Junta Rectora de la Cátedra Endesa, evidentemente pues, no podía más que proponer llevar a cabo una exposición para, en cierto modo, poner de manifiesto la importancia de las redes eléctricas, que aparte, en mi campo de trabajo, en llevar la luz pues, a todos los puntos de la geografía. Esta idea tuvo muy buena acogida, tanto por la propia universidad, el propio vicerrectorado de investigación, a quien hay que agradecer al vicerrector entonces, actual director de investigación de la Junta. En la cátedra también tuvo muy buena acogida y por parte de Endesa pues prácticamente hicieron suya la idea y hay que agradecer también la magnífica acogida por parte de Endesa, por Fran Arteaga y Pedro Zarco, que como comento pues prácticamente tomaron la idea como algo que había que llevar a cabo. Una vez ya planteada la actividad, se planteó usar los fondos de la Fundación Sevillana Endesa. A la Fundación hay que agradecer, en este caso a Antonio Pascual, por la participación y la puesta a disposición de la universidad de todos los fondos históricos de la Fundación para esta exposición. Y también planteamos la celebración, a llevar a cabo un acto de inauguración, que es en el que estamos ahora mismo, y un acto de clausura pues tendrá lugar allá por diciembre. Como comento, se trata de poner de manifiesto la evolución y la importancia social del suministro de energía eléctrica, principalmente en el caso de Andalucía, porque es lo que tenemos aquí y es el ámbito de Sevillana Endesa. Y hemos usado una parte de los fondos. La Fundación tiene muchos más fondos históricos, hemos tenido que seleccionar equipos, seleccionar fotografías y simplemente me gustaría destacar dos equipos que ahora podrán ver en la exposición. El primero es un teodolito, instrumento óptico, magnífico para celebrar el Año Internacional de la Luz, que fue el que se utilizó para el tendido de la línea de 52 kilovoltios que ha comentado José Antonio entre 1906 y 1908 y que traía energía eléctrica a Sevilla desde el Salto del Corchado y que, como se ha comentado, fue todo un hito tecnológico en la época, la construcción de esa línea. También pues, me gustaría destacar la lámpara de arco voltaico, bastante espectacular. No vamos a encenderla, no quiero poner en peligro la electricidad de la escuela, pero funciona, la lámpara funciona.
Y en cierto modo la lámpara de arco es un reflejo de otros tiempos. Quiero recordar que en los inicios pues prácticamente la electricidad se cobraba contando las lámparas del usuario y la factura venía en número de lámparas y así se facturaba la electricidad. Bien, un poco más, agradecer a las distintas entidades involucradas. Ya he comentado la participación de Endesa, que insisto que ha sido fundamental. La Fundación, y en este caso también agradecer a María León como parte fundamental en llevar a cabo la exposición. Por parte de la universidad, pues a los 3 vicerrectores, aquí tenemos una magnífica representación del rectorado, del equipo rectoral, y algún vicerrector, profesor de la escuela que se está prácticamente estrenando como vicerrector. Agradecer a Elena Cano, que también nos ha echado una mano en la tramitación de todos los convenios entre Universidad y Endesa. A la escuela, por supuesto, también la nueva dirección hizo suya la idea de esta exposición, y también agradecer a todo el personal de infraestructura de la escuela, Alejandro, José Luis y Octavio, pues que se han volcado en el montaje de la exposición, que ahora podrán ver que ha quedado bastante bien. Agradecer también a mi compañero Pedro Martínez, puesto que se ha llevado a cabo la selección de equipos y ya conoce los equipos expuestos pues bastante mejor que yo, y también hay que agradecer pues toda la labor realizada. Poco más, emplazarles a que disfruten ahora de la exposición. Vamos a tener una copa de clausura después, donde podrán ver los equipos y las fotografías presentadas, y emplazarles también al acto de clausura que tendremos, como comento, a mediados de diciembre, en el que el objetivo es hablar del futuro de las redes eléctricas. Estamos hablando de la historia, hemos tenido una magnífica conferencia respecto a la evolución y la historia de la red eléctrica en Andalucía, y en este caso, pues en diciembre dedicaremos un poco más la conferencia al futuro de la red eléctrica. Nada más, muchas gracias por asistir al acto y la emplazo después a la copa. Muchas gracias. Doy la palabra al director general de Endesa en Andalucía, don Francisco Arteaga. Muchas gracias, vicerrector. Autoridades académicas, compañeros, amigos todos, llegado este momento y después de las intervenciones que hemos podido disfrutar en estos momentos, pues sería por mi parte inoportuno el extenderme con un discurso hablando de todas las muchísimas cosas que unen a la universidad y a la empresa, y en concreto a la Escuela de Ingenieros de Sevilla y a la compañía Endesa, antes sevillana y también Enel. No voy a hablar ni de la cátedra Endesa, aunque habría mucho que hablar. Ya ha mencionado su director, Antonio Gómez Expósito, bastante de ella, y le agradezco a él y a Pedro Zarco por la labor que están haciendo, con el apoyo también de Pedro Méndez. No voy a hablar de los múltiples proyectos de colaboración entre la empresa y la universidad, también los ha glosado Antonio, y creo que todos somos partícipes de ellos a lo largo y ancho de la historia, y especialmente también empresas colaboradoras que aquí están presentes y entidades que siempre han estado ayudándonos en toda esta actividad, también a la administración pública, tanto andaluza como municipal y estatal. No voy a hablar tampoco de la exposición, creo que la vamos a ver, la ha presentado muy bien José Luis, y rápidamente, escuetamente, pero la ha presentado muy bien y vamos a disfrutar de ella. No voy a hablar del negocio de Endesa, ni voy a hacer publicidad de nuestra actividad, de nuestra presencia en Andalucía, cuya raíz se remonta al año 1994 y que llevamos 121 años de historia, y aquí están las raíces más profundas de Endesa en toda España. En definitiva, no voy a hablar nada más que de una cosa, que son las personas. Y las personas, fundamentalmente, son las personas que componen nuestra compañía, y que en este momento yo creo que están representadas aquí por muchos de los egresados de la Escuela de Ingenieros. Las personas son las que hacen todas las obras que la actividad, y en particular son las que hacen también posible que una empresa como Endesa desarrolle un servicio que en los últimos 121 años pues, ha ido mejorando cada vez más la calidad de vida de los ciudadanos. Hace poco estaba releyendo algunos documentos antiguos, y allá por los años 80 y tantos, 90, estábamos en 5 horas de Tiepi, y ahora no llegamos ni a 1 hora, gracias a la labor
de los ingenieros y de los técnicos y los profesionales que han compuesto esta compañía durante muchos años. Yo quiero destacar, sobre todo, la profesionalidad y el acierto y el esfuerzo y la dedicación con que siempre los componentes de la compañía han luchado por su empresa, y en particular de los ingenieros. Yo, en mi condición de no ingeniero, tengo más libertad para hacer una alabanza de su labor. Esta es una empresa tecnológica, es una empresa cuya componente fundamental, por muy importante que sean las finanzas y la gestión, la organización y todo tipo de actuaciones, es una componente técnica. Y gracias a los ingenieros que la han constituido durante esos 121 años de historia, ha sido y es lo que es ahora. Y en particular, dentro de ese colectivo de ingenieros, yo creo que la escuela que cumple este año 50 años de vida, pues ha sido la fuente fundamental de ingenieros de la compañía sevillana primero y de Endesa en Andalucía y Extremadura después. Es cierto que hay honrosas excepciones, por ejemplo, no puedo dejar de mencionar a mi maestro, querido amigo Rufino Parra, que aunque no estudió en la Escuela de Ingenieros de Sevilla, pero que estoy convencido que todos y cada uno de vosotros que sí lo hicisteis, pues lo consideráis un compañero más. No puedo dejar de mencionar tampoco a José Antonio Martínez. Además de deleitarnos con su intervención, siempre nos ha llenado el corazón con una bonomía y una capacidad enciclopédica para hacer de todo y hacerlo todo bien. Y además para tener y demostrar continuamente una generosidad enorme, y aprovecho para contar una intimidad que si no fuera por esa generosidad, hoy probablemente yo no estaría hablándoles a todos ustedes esta tarde. No quiero dejar de mencionar a ninguno en particular, pero es imposible nombrarlos a todos y cada uno de vosotros. Entonces, solamente me voy a permitir el lujo de también darle un agradecimiento muy especial a Juan Antonio Navarrete, que también es egresado de esta casa y que ha sido para mí un estrechísimo compañero y sigue siendo y seguirá siendo siempre un entrañable amigo. Y a todos vosotros, veo rostros más veteranos, otros menos, hay quizá más egresados de la escuela y de la compañía que personas en activo, pero también hay rostros más recientes, que rebosan todavía más juventud que los anteriores, y que ahí es donde quería concluir mi intervención. Estos actos, exposiciones, magnífica intervención hablando de la historia de la electricidad, los 30 años, el año de la luz, 50 años de la escuela, todo esto no debe entenderse como un acto nostálgico, no, es un acto de reconocimiento a todos y cada uno de los que han hecho posible que estemos hoy aquí, en la sociedad que vivimos, con el confort y las prestaciones que tenemos. Pero no hay que tener nostalgia, sino que hay que mirar al futuro. Y yo quiero asegurar que gracias a que esta escuela sigue dando magníficos ingenieros, magníficos profesionales, especialmente dedicados a la energía y a la electricidad, tenemos garantizado el futuro de nuestra compañía y el futuro del sector en Andalucía y Extremadura. Seguirá siendo la Escuela de Ingenieros de Sevilla la fuente fundamental de profesionales para que Sevillana, Endesa y Enel se nutra y pueda seguir haciendo una labor esencial para la sociedad. Las personas, sobre todo, y el homenaje a ellas es lo que quería yo transmitir con esta breve intervención de cariño, de afecto a todos mis compañeros y, por supuesto, también a las personas que con ellos conviven, que son parejas, sus amigos, sus colegas de otras profesiones, que sin ninguno de ellos pues, sería imposible tener una compañía de la que nos sentimos orgullosos como es Sevillana, Endesa, Enel. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros, director general de Endesa en Andalucía, director de la Fundación Sevillana Endesa y de la Cátedra Endesa, profesores, profesoras y profesores, compañeros, señoras y señores.
En primer lugar, quiero excusar al rector, al que le habría encantado estar aquí, así me lo ha comunicado. Efectivamente no ha podido venir porque le ha surgido un compromiso totalmente ineludible. Tenía hoy la conferencia de rectores andaluces y me pide que así se los transmita y les manda un cordial saludo a todos ustedes. En cualquier caso, esto me da la oportunidad de estar aquí, lo que es para mí una gran satisfacción. Este es un acto de tremenda relevancia porque celebramos dos trayectorias tremendamente exitosas. Por un lado, el de la empresa sevillana Endesa Enel y, por otro lado, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros. Empresa y universidad confluyen aquí en una trayectoria común de desarrollo tecnológico y de repercusión en el bienestar ciudadano. La propia temática de la exposición nos deja muy clarito que no se puede entender Sevilla sin Endesa, con todo lo que se ha presentado hoy en día en esta exposición, en este acto de inauguración. Desde luego no se puede discutir, no se puede entender la historia del desarrollo tecnológico e industrial en Andalucía sin Endesa. Desde luego es difícil pensar en una actuación que tenga más impacto en la vida de los ciudadanos que la electrificación de su territorio, de la que se ha hablado hoy en profundidad. En esta exposición, la Fundación Sevillana Endesa reafirma su responsabilidad en la preservación y dinamización del patrimonio y enfatiza la relevancia de los factores tecnológicos y humanos en la generación, transporte y distribución de energía eléctrica en Andalucía. Y además, como ya se ha hecho en las distintas intervenciones, se realiza un merecido homenaje a todas aquellas personas que han contribuido y hecho posible el desarrollo de nuestra comunidad. Se ha hablado mucho hoy de la relación entre la Escuela de Ingenieros y Endesa. Sin embargo, voy a poner yo algunas pinceladas muy rápidas. Como ya se ha dicho hoy, empezamos por sus ingenieros, que en muchos casos han sido egresados de esta escuela y que han sido pieza clave en su desarrollo. Hay una muy estrecha relación que ha sido presentada perfectamente y extensivamente aquí a través de los múltiples proyectos de investigación de los distintos profesores. En este caso estamos hablando hoy de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla con Endesa. Todo ello culmina con la creación en el año 2007 de la Cátedra Endesa para fomentar la relación universidad-empresa y crear actuaciones de actividades de formación, investigación y transferencia de tecnología y divulgación. Otro ejemplo de la estrecha colaboración entre la universidad y Endesa es el laboratorio conjunto LUCEN, situado en el Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla. Este laboratorio se creó en 2005, prácticamente a la vez que el propio CITIUS, que el propio centro, y Endesa, tengo que decir que ha sido compañero fiel en el desarrollo de esta concepción política de la Universidad de Sevilla, de los servicios generales de investigación y de estos como eje de la ciencia, tecnología y empresa, que hoy en día se ha desarrollado en 3 centros de este tipo. A través de este laboratorio conjunto con Endesa se han realizado muy diversos proyectos científicos. En particular, me gustaría destacar con nuestro compañero y amigo Miguel Ángel Salvatella el proyecto de azufre corrosivo en aceites de transformadores, como otros muchos que se han realizado en este laboratorio. Se han creado sinergias en el uso de los equipos, en las personas, se han abierto puertas a los grupos de investigación de la Universidad de Sevilla y se han solucionado problemas en el día a día en el desarrollo de este laboratorio conjunto. Es un laboratorio que ha cumplido 10 años, tenemos 5 años más como mínimo por delante en el convenio actual, y de estos 10 años yo he vivido este convenio 6 años como director de los servicios generales de investigación, por eso hablo con un poquito más de detalle en esto. Y me gustaría, por esta relación personal, aprovechar este acto para agradecer públicamente a Endesa la visión que ha mantenido en esta colaboración y en todas las que hemos estado comentando, y el provecho que ha tenido y del que he sido yo testigo ambas partes, tanto Endesa y, por supuesto, la universidad. Dando más pinceladas de esta colaboración, destacar los premios de investigación para artículos de alto índice de impacto, Universidad de Sevilla Endesa, que tuvo una gran participación y que fue una contribución muy importante por parte de Endesa. La aportación, el proyecto conjunto de la iluminación de la Iglesia de la Anunciación,
la participación como agente agregado en Andalucía Tech desde el principio, en las dos solicitudes que se han hecho con la Universidad de Sevilla, y también destacar como última pincelada pues, el convenio que se ha firmado y que nos trae hoy aquí con la Cátedra Endesa Red, a iniciativa de la Cátedra Endesa Red, para celebrar el 50 aniversario de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros. Esto me lleva al otro protagonista, gran protagonista del día de hoy, que es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. De nuevo, también, sin alargarme, doy algunas pinceladas de su exitoso y prolongado camino, que todos ustedes conocen, pero que creo que es bueno que se mencione. La escuela se creó en el año 63 como iniciativa de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, empezando a impartirse el plan docente que ustedes han llamado Plan Docente OCDE, así se llamaba. Un año más tarde se iniciaron las actividades en el conocido por todos pabellón L1, y en el año 72 salió la primera promoción de ingenieros industriales con 30 ingenieros repartidos entre las distintas especialidades, y tomó posesión el primer profesor numerario de esta escuela, don Javier Aracil Santoja. A partir de ese momento, el espectro de titulaciones ha aumentado de manera tremenda. Como saben, comenzó con la ingeniería industrial, en el año 91-92 con telecomunicaciones, en el 93 ingeniería química, automática, electrónica industrial, ingeniero de organización industrial y ingeniería electrónica. En el año 97 hay un gran paso, se viene la escuela a este centro. Hay que señalar que este es el centro de la Universidad de Sevilla que tiene mayor superficie, después, por supuesto, de la fábrica de tabacos. Es un centro, creo que no hace falta decirlo, clave y central en nuestra universidad. Actualmente la universidad, como la escuela, como ha mencionado su director, tiene más de 6.000 estudiantes, 482 PDI, profesores, 100 PAS y más de 9.000 egresados a lo largo de toda su historia. Hay 16 departamentos residentes en la escuela y se imparten 5 grados y máster que habilitan para el ejercicio provisional, 3 grados en el marco de Andalucía Tech, 7 másteres de carácter especialista y una gran cantidad de cursos de especialización. Me gustaría también hablar, ya que soy vicerrector de investigación, de la investigación y la transferencia en la Escuela de Ingenieros. De manera obvia, la Escuela de Ingenieros es líder en transferencia, en formación, en emprendimiento y creación de empresas, de empresas en general y empresas de base tecnológica. Cabe destacar el gran número de spin-off creadas a partir de iniciativas de los profesores y de los alumnos de los egresados de esta escuela. Aquí se creó INERCO, la primera empresa de base tecnológica de la Universidad de Sevilla, hoy una gran multinacional, Green Power, Teams o empresas más recientes como Skylife, Intellectus o Advice. La escuela tiene también 9 cátedras de empresas, que es un reflejo de la gran interacción de esta escuela con el entorno social, con el mundo empresarial. Y yo les invito, para evaluar el impacto de la Escuela de Ingenieros, les invito a imaginar qué hubiera sido de la industria sevillana, en particular de la industria tractora, si no hubiera contado con el apoyo, la proximidad y los conocimientos generados por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Habrían sido posibles apuestas tan potentes y sostenibles como la de Aerópolis, Renault, Enel Endesa, Abengoa o los nuevos proyectos de relanzamiento del puerto de Sevilla. Claramente no. Me gustaría también, he hablado de la transferencia, me gustaría hablar también de la investigación que lleva esa transferencia. Me gustaría hablar del papel de la ingeniería como ciencia y la investigación científica en este área. En la Escuela Superior de Ingenieros desarrollan su actividad 39 grupos de investigación en las que participan 645 investigadores. Es muy interesante saber que el área de ingeniería, el área engineering en las bases de datos de artículos citados en la JCR, esta área de conocimiento es el área de la Universidad de Sevilla que tiene más números de artículos publicados en el último quinquenio, de 2010 a 2014. Concretamente, 1.809 artículos
con 11.828 citas. Eso es algo que quizás no sabemos y es un dato que habría que recordar. La potencia científica que, además de transferencia de conocimiento, que tiene nuestra escuela. La escuela ha aumentado en su producción científica un 29% desde 2010 a 2014, en sintonía con el resto de la universidad, lo que le sitúa por encima, ligeramente por encima de la media de Andalucía y muy por encima de la media de España, que se sitúa en el 15%. En relación a este tema del papel de la ciencia y de la ingeniería, el propio Javier Aracil, uno de los padres fundadores de esta escuela, defiende que la ingeniería y quienes la ejercen no constituyen una empresa subsidiaria del saber científico, como se desprende de la definición de ingeniería que realiza la Real Academia Española, según afirma Javier Aracil, y yo comparto, cuando el científico y el ingeniero miran el mundo, el uno trata de explicar lo que ve, mientras que el otro trata de añadir lo que estima que falta con el fin de acrecentar la utilidad o el proyecto de lo que se obtiene de él. Los científicos estudian lo natural, los ingenieros crean lo artificial. Para finalizar esta presentación, mi intervención, me gustaría señalar que estamos celebrando también el Año Internacional de la Luz. Es un año muy simbólico en Sevilla y en nuestra universidad. Sevilla, sin ir más lejos, ha sido referida por múltiples poetas, por Rafael Montesinos, por ejemplo, que define Sevilla como cárcel de luz donde dejé mi vida. La luz es también uno de los lemas más utilizados en los símbolos universitarios, junto con la palabra verdad. Luz y verdad son grandes guías que orientan el servicio público que prestamos y de gran importancia hoy en día. Y ya no quiero hablar más, quiero acabar mi intervención deseando que ambas instituciones, Endesa y la Universidad de Sevilla, en concreto la Escuela de Ingenieros, continúen el camino que han andado juntos, Endesa aportando energía y progreso y la Universidad de Sevilla aportando la luz del conocimiento. Muchas gracias. Bueno, damos entonces por clausurado el acto. Gracias.